Bienvenidos a Pharma Week 2020, una expoferia enfocada en la capacitación de la industria sanitaria. 3 días, 15 conferencias a través de la plataforma Zoom. Acompáñanos, disfruta la experiencia. Welcome to Pharma Week 2020. This is an expo fair focused on the training of the sanitary industry. This is going to be for 3 days. We will have 15 conferences, so you don't want to miss this. It's going to be through the Zoom platform, so we hope to have you there so you can enjoy the experience. Bienvenidos nueva vez a este segundo encuentro de Pharma Week en el año 2020. Ya estamos en la parte culminante del día de hoy. Estamos ya próximos a nuestra última conferencia. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales @PharmaWeekRD. Ya realizamos el sorteo de la primera Samsung Galaxy Tab de 8 pulgadas y 32 gigabytes, que en esta ocasión será enviada a Perú. Mañana vamos a tener el sorteo del día de hoy, porque el que hicimos el día de hoy fue el correspondiente al jueves, es decir, a nuestro primer día. Entonces mañana retomamos con el día de hoy. El sábado tendremos un último sorteo también, así que ya saben, el único requisito para participar es asistir a 2 de las conferencias que estamos ofreciendo por día. Estamos ofreciendo 5, así que hay mucho chance de ganar. También en la biografía de nuestra perfil de Instagram van a poder encontrar el link para ustedes descargar el certificado de participación. Solamente tienen que darle clic y ahí van a poder descargar. Tengan en cuenta que ya que este es un evento internacional, lo ideal es primero contactar a su entidad bancaria para aprobar la transacción y evitar situaciones con lo que es que sea negada o algo por el estilo. Entonces, ahora vamos ya con la próxima charla del día de hoy. De México también. México se ha hecho sentir en el día de hoy. Estamos con David Santiago Castañeda. David Santiago es ingeniero industrial, especialista en validaciones, calificaciones y metodología industrial. Cuenta con más de 10 años de experiencia en asegurar la conformidad, uniformidad, reproducibilidad y efectividad de los productos en la industria farmacéutica, cosmética y dispositivos médicos. También tiene amplio conocimiento de interpretación regulatoria, aplicación normativa, validación de procesos estériles y no estériles, procesamiento aséptico, filtración y esterilización, además de gestión de riesgos, entre otros. En el día de hoy, David estará tratando el tema marco regulatorio para pruebas de integridad en sistemas de filtración, y esta conferencia llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Sartorius, a través de sus patrocinadores a nivel local, BDC Serrayes. Entonces, bienvenido David a Pharma Week 2020. Muchas gracias. Saludos a todos desde Colombia, los saludo. Aquí yo soy especialista de aplicaciones desde México y trabajo directamente en Colombia, así que muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias igual a todos los asistentes por estar aquí con nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar este espacio para compartir con ustedes esta charla, ¿no? E iniciar este proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, igualmente dudas, preguntas, igual siéntanse cómodos de hacerlas ahí en nuestros links y pues las iremos solucionando al final de nuestra charla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver marco regulatorio de pruebas de integridad de sistemas de filtración, ¿no? Un tema muy sonado, la verdad, últimamente en la industria farmacéutica, y pues la idea es que trabajemos esta agenda el día de hoy, ¿no? Vamos a ver algo de una introducción pequeñita de las pruebas de integridad, vamos a ver cómo llegamos a ellas, ¿no? Principios básicos de la prueba de integridad, algunos antecedentes de manufacturas de medicamentos estériles, qué es lo que está pasando realmente en el mundo y cómo está llegando esto actualmente pues a los procesos de medicamentos, ¿no? Y pues la idea es que podamos hacer alguna comparación entre requisitos regulatorios nacionales versus internacionales, ¿no? Entre algunas resoluciones, bueno, algunas BPMs que tenemos acá, INVIMA, Perú, ADMAT con Argentina, COPEFIS con México, y pues lo último que tenemos en filtración, que es el anexo 1 de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar, pues debemos empezar esta charla hablando de filtración, ¿no? Entonces, ¿cómo es un proceso de filtración? ¿Realmente qué es la filtración? Entonces, lo que hacemos cuando queremos filtrar es que un proceso físico, ¿no? Mediante el cual vamos a hacer una separación de partículas que pueden ser de tipo
inorgánico, orgánico, microbiológico, ¿no? Virus o bacterias, ¿no? De un fluido en suspensión, que normalmente los fluidos pueden estar clasificados entre los líquidos o los gases. Dentro de este proceso, pues nosotros vamos a utilizar normalmente algo que llamamos filtros, ¿no? Que vienen de un tamaño de poro en específico con una tasa de retención para cada una de las aplicaciones que queramos lograr. Entonces, en el mercado normalmente vamos a encontrar distintos dispositivos para poder hacer estas filtraciones. Vamos a utilizar cartuchos, mini cartuchos, cápsulas, ¿no? Y pues otros elementos. Y dentro de ellos, pues la diferencia, ¿cuál va a ser? Una, los materiales; dos, las composiciones; y tres, va a ser el área de filtración efectiva, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados tengo yo ahí para poder hacer mi filtración, ¿no? Entonces, dentro de los conceptos principales, pues estos son los que vamos a tratar y vamos a revisar más o menos dónde se necesitan los filtros en el flujo de proceso de normalmente la industria farmacéutica. ¿Qué vamos a ver acá? Normalmente, las aplicaciones más comunes para poder hacer esto es que podamos hacer, por ejemplo, filtración esterilizante, ¿no? De medios filtrantes, listo, de intermedios de proceso, filtración final, ¿no? Filtración de agua en otras aplicaciones. Vamos a tener, por ejemplo, prefiltros, ¿no? En nuestros sistemas farmacéuticos, como normalmente una protección a los filtros esterilizantes y como reducción de carga microbiológica en algunos casos. También vamos a utilizar, por ejemplo, la filtración para el tema de gases y venteos, ¿no? Sobre todo gases como aire comprimido, nitrógeno, CO2, dependiendo de la industria o nuestra aplicación, y el venteo normalmente de tanques que utilicemos en el procesamiento aséptico. Y dentro de ello, pues entran el tema clave en nuestra charla de hoy, que van a ser las pruebas de integridad, ¿no? Entonces, nosotros pues vamos a tener filtros, lo que son hidrofílicos e hidrofóbicos, ¿no? Los afines al agua y los que repelen el agua, y por ello pues vamos a empezar a ver cómo es necesaria la prueba de integridad y cuáles son esos ámbitos regulatorios que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, para entender un poquito el proceso de las pruebas de integridad, pues no a todos los filtros les podemos hacer pruebas de integridad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una nomenclatura normalmente y un diseño del filtro que nos va a permitir saber cuáles sí, cuáles no, ¿no? Entonces, normalmente lo más común que vamos a tener es los prefiltros, y por otro lado, pues vamos a tener los filtros finales o esterilizantes, ¿no? Los filtros o los prefiltros normalmente son filtros de profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos filtros normalmente filtran en todo el contenido, ¿listo? Del filtro a profundidad hacia abajo, ¿no? Normalmente hay una retención parcial de este proceso, y pues aquí normalmente son filtros que traen poro nominal, ¿listo? Entonces, dentro de esto, si lo viéramos, por ejemplo, en un microscopio, ¿cómo se vería actualmente? Este sería como la mecánica de nuestra membranita, y vemos que realmente pues no son totalmente simétricos por dentro nuestros filtros, ¿no? Entonces, estos filtros pues normalmente tienen el poro deformable. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que en nuestras aplicaciones quizás si utilizamos, por ejemplo, un poquito más de presión a la que vienen seteados los filtros, pues podríamos hacer que el poro se ensanche o se desenchanche, y de esto pues va a depender que la integridad no la podamos comprobar por el usuario. Es decir, que a los prefiltros en la naturaleza pues no se les puede determinar pruebas de integridad por su característica de construcción, ¿no? Por otro lado, pues vamos a tener los filtros finales, que estos son filtros realmente de superficie, es decir, filtros que filtran en la parte superior, y normalmente el filtro trae un poro absoluto, ¿no? Es decir, que viene seteado y de ahí para arriba es donde realiza su filtración. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a encontrar los más comunes, que son punto 1, punto 2, ¿no? Y algunos de punto 45. Entonces, aquí si lo viéramos, por ejemplo, en el microscopio, ¿cómo se vería esto actualmente? Pues tendremos una cuadrícula completamente, y si el poro, por ejemplo, fuera de punto 2, pues quiere decir que arriba del punto 2, pues yo podría atrapar realmente lo que quiero retener, y partículas menores a esto, pues pasarían a través del medio filtrante, ¿no? Entonces, estos filtros, pues el poro no se deforma, es su característica de construcción, y pues actualmente la integridad es comprobable por el usuario, ¿no? Entonces vamos a tener estos dos en el mercado, pero pues algunos los podemos hacer pruebas de filtrabilidad, de integridad, y otros no, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo son esos principios de la prueba de integridad? Pues hablemos un poquito de qué es la prueba de integridad actualmente, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos una membranita que, si la vemos, realmente esta es en escala microscópica, y lo que buscamos aquí con la prueba de integridad, ¿qué es? Es confirmar realmente que esa membrana está intacta, ¿listo? Sin daño, y es funcional para cada uno de los procesos o las aplicaciones que queramos
usarlas en nuestra industria farmacéutica, ¿no? Entonces, la prueba de integridad es un método no destructivo, es decir, no daña la membrana y nos va a permitir, pues, realmente poder hacer este proceso en intermitencia, ¿no? Las unidades realmente que utilizamos acá, pues normalmente la prueba de integridad está en PSIs o mililitros por minuto, que es donde se definen las pruebas, y las pruebas de integridad pues no sirven para definir el tamaño del poro, es decir, no me va a decir si es un poro de 0.2, 0.45, 0.1, ¿no? Simplemente me va a decir si mi membrana está apta para el proceso y pues no ha sufrido ningún, digamos, cambio funcional durante la filtración. Entonces, ¿qué significa realmente tener un filtro esterilizante? Si vemos que realmente los tamaños de poro donde utilizamos estas aplicaciones normalmente son para esterilizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Normalmente, para poder afirmar que un filtro es de grado esterilizante, pues debemos realizar un proceso de validación conocido con el ensayo de reto bacteriano, ¿no? Entonces, dentro de la gama de filtros, nosotros podemos tener tamaños de poro que pueden ser absolutos o no absolutos, ¿no? También hago la aclaración, pero los que son de aplicaciones esterilizantes, pues más o menos se mueven entre estos tamaños de poro, 0.1, 0.2, listo. Y de 0.45 hacia arriba, pues vamos a manejar otras aplicaciones, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, pues normalmente los clasificados como esterilizantes, pues han sido realmente retados con un microorganismo. Entonces, normalmente a los filtros a los cuales les podemos hacer pruebas de integridad, pues están en unos tamaños de poro entre 0.1, 0.2 y 0.45, ¿no? Y pues normalmente estos valores son conocidos con la remoción de bacterias. ¿Por qué? Porque normalmente hay un microorganismo específico para cada tamaño de poro y en la prueba de reto bacteriano que realizamos inicialmente como fabricantes de los filtros, pues utilizamos este microorganismo específico para cada tamaño de poro. Por ejemplo, el más famoso conocido en la industria, 0.2, lo seteamos o lo calificamos como filtro con la B diminuta, ¿no? Pero si vamos a un filtro, por ejemplo, de 0.45, el microorganismo de reto cambiaría y en este caso sería Serrata marcés, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza la prueba de reto bacteriano para estos filtros esterilizantes? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Este es el tamaño de poro de 0.45 y lo que hacemos es como si fuera una filtración del proceso, listo. Pero aquí hay diferencia, pues vamos a utilizar un microorganismo que viene realmente con una concentración específica, normalmente la PDA 26, que es como el requerimiento exacto donde podemos diferir cómo hacemos este reto, ¿no? Si tuviéramos uno de 0.2, pues vamos a tener una P diminuta, por ejemplo, en este caso, que normalmente la bacteria siempre es mucho más grande que el tamaño del poro, y lo que hacemos acá es en una concentración, por ejemplo, específica por centímetro cuadrado, esta norma nos especifica que es 10 a la 7, por ejemplo, UFCs, entonces tenemos, por ejemplo, el agua estéril, la B diminuta, listo, un sistema de bombas, una cámara de mezcla, y en nuestro sistema filtrante, donde vamos a retar realmente que este filtro sí es capaz de retener esta bacteria, y pues al final simplemente obtener un 0 UFCs, que lo que queremos es que no salga la bacteria, y poderlo decir que por lo menos es de grado esterilizante porque ha sido capaz de retener 10 a la 7, ¿no? ¿Por qué 10 a la 7? Normalmente en la industria farmacéutica conocemos que un producto, por ejemplo, estéril, está en una probabilidad estadística de 10 por 1 por 10 a la 6, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Quiere decir que normalmente un producto estéril conocido en la industria, pues podría tener una probabilidad con un filtro de estos de 1 en la medida de que tratemos de hacer el reto un poco más arriba o más alto en concentración para llegar al estándar regulatorio actualmente, ¿no? Entonces, normalmente, pues más o menos esta es la prueba que se realiza, varía de microorganismo dependiendo del tamaño del poro que se quiera retar y del filtro actual que se quiera retar en proceso, ¿no? Entonces, ¿qué relación existe entre este reto bacteriano y los ensayos de integridad? Pues resulta que nosotros como fabricantes utilizamos estos retos bacterianos para especificar normalmente o sacar las especificaciones o los criterios que ustedes conocen como máximo o mínimo punto de burbuja o máximo flujo difusivo, ¿no? Y lo que los entregamos normalmente los certificados. Entonces, ¿qué hacemos actualmente? Esto sirve para calificar los filtros iniciales y normalmente también hace parte de una de las pruebas de validación de filtración de sus productos, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo va a cambiar esta tendencia actualmente. Pero ¿qué hacemos acá? Normalmente, digamos que de un lote normal de 10.000 filtros producidos, lo que hacemos es simplemente empezar a revisar cómo es la prueba de integridad con este reto
y empezar a hacer varias pruebas con diferentes materiales filtrantes que estén cercanos pues normalmente al punto o la salida, ¿no? Normalmente, ¿qué va a pasar acá? Normalmente cuando estamos haciendo, por ejemplo, parámetros de difusión o punto de burbuja, va a llegar un punto en el que vamos a decir como, oh, ya no es estéril, ¿listo? En este punto, cuando ya no es estéril, pues vamos a establecer un margen realmente entre lo que es estéril y no estéril para establecer los criterios de especificación de cada una de las pruebas, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen una relación? Porque realmente se correlacionan los retos bacterianos, que es la prueba más sensible, para determinar los criterios de aceptación inicialmente que serán establecidos para, pues digamos que seguir ustedes como procedimientos de liberación. Entonces, ¿por qué es necesaria realizar una prueba de integridad? ¿O por qué realmente es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, por fabricantes de filtros, normalmente nosotros lo utilizamos para la validación de la producción de nuestra producción actual de filtros y el control de calidad normalmente de la producción. Y ustedes como usuarios, pues normalmente lo utilizan para confirmar que el filtro está íntegro previo al uso, ¿no? Entonces, el previo al uso puede ser o fuera de la caja, después de un ciclo de esterilización, ¿listo? Y después de ser utilizado en la filtración de cada una de esas aplicaciones, como requerimiento quizás de algunas buenas prácticas de manufactura, en la liberación de sus lotes, ¿no? Sirve también para confirmar que el filtro se ha instalado correctamente. Normalmente, si el filtro no se instala correctamente, pues estas pruebas van a tender a fallar y pues normalmente nos van a servir también para detectar fugas en carcasas o sistemas de filtración, empaques u otros, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay algunos desgastes y demás, pues aquí es donde vamos a ver que nuestras pruebas de integridad se van a ver afectadas y también como un procedimiento pues normalizado de operación en la rutina y como requerimientos de algunas entidades regulatorias, ¿no? Entonces, bueno, los principios básicos de las pruebas de integridad, ¿no? Entonces, normalmente dentro de esto, pues existen algunas pruebas ya conocidas. ¿Cuáles son esos tipos? Hay unas que son destructivas, normalmente que las utilizamos los fabricantes de los filtros para poder hacer la calificación de nuestros filtros y de nuestro sistema y establecer las especificaciones. Y pues dentro de estas vamos a tener el reto con partículas y el reto con bacterias. Las no destructivas normalmente pues, son usadas por los usuarios y nosotros para el tema del seguimiento, el control de la producción. Y dentro de estos, pues los 4 parámetros que utilizamos actualmente o los más conocidos son flujo difusivo, la presión sostenida, el punto de burbuja, que es el más usado por la industria, y la intrusión de agua, ¿no? Aclaramos que la intrusión de agua normalmente la utilizamos solo para filtros hidrofóbicos, es decir, los filtros que podemos filtrar a través de gases y venteos, y pues las otras 3 las podemos aplicar en nosotros, ¿no? No quiere decir que los filtros hidrofóbicos no les podamos hacer las otras pruebas, claro que sí, pero ahí vamos a utilizar o cambiar el método de humectación, que ya vamos a ver un poquito de cómo se trabaja, ¿no? Entonces, de todas estas pruebas, pues la prueba de retención bacteriana, pues es la prueba realmente más sensible y que indica esa capacidad de esterilización que nos va a servir estos filtros como la aplicación general o grado esterilizante que queremos buscar, ¿no? Dependiendo de los materiales filtrantes, pues hay una relación también en las pruebas de integridad. ¿Qué pasa normalmente en nuestros procesos de fabricación o de envase en farmacéuticas, ¿no? Va a pasar aquí que vamos a tener diferentes materiales en el mercado, por ejemplo, el acetato de celulosa, la poliétersulfona, ¿no? El nylon, el PTFE, y dependiendo de estos materiales, pues vamos a tener unas características tanto de absorción como de pH. Esto quiere decir que se traduce en que cuando yo quiero utilizar cualquiera de estos materiales, pues voy a tener que tener en cuenta algo que se llama tablas de compatibilidad. Entonces, cada uno de estos materiales son compatibles con mi producto y dependiendo de ellos, pues empieza la selección del material filtrante, ¿no? Entonces, si el material filtrante no es compatible realmente con mi producto, con las características esenciales de mi producto, pues fácilmente puede haber una degradación o un desgaste del material dentro del proceso de filtración y pues puede recaer realmente en que nuestras pruebas de integridad puedan fallar, ¿no? Entonces, lo que recomendamos normalmente siempre antes de iniciar estos procesos de filtración es que ustedes puedan hacer una selección de los materiales filtrantes y con ello pues simplemente ver qué aplicaciones quieren filtrar, qué productos, si son acuosos, no acuosos, ¿no? Qué compatibilidad química o cómo se realiza esto desde la parte que lo podamos asesorar nosotros y pues cuánto volumen,
volumen, cuál es el flujo requerido, ¿no? El diferencial de presión también para no ejercer tanta presión sobre la membrana y que les falle pruebas de integridad. Y pues normalmente dentro de esto pues van a entrar también unas propiedades de humectabilidad de los materiales. Entonces, dependiendo de cada material, también va a haber un grado de humectación para poder hacer estos procesos de la prueba de integridad. Entonces, normalmente el proceso básico de la prueba de integridad y el que todos conocimos arrancando nuestros procesos, ¿cuál fue? El manual, ¿no? Entonces, ¿cómo arrancamos a hacer una prueba manual? Simplemente teníamos nuestro manómetro, nuestro indicador de presión, una fuente de presión, agua, listo, y al final pues teníamos una manguerita con un baldecito para poder ver el famoso punto de burbuja, ¿no? El rosario de burbujas. Entonces, normalmente dentro de la prueba de integridad, pues vamos a tener algunos agentes humectantes, ¿no? ¿Por qué hay unos agentes humectantes típicos? Normalmente, por ejemplo, para materiales hidrofóbicos vamos a tener el agua desionizada, WFI o PW, entre una temperatura de 20 a 25. ¿De dónde sale esto? Nosotros como fabricantes, desde lo que validamos, estandarizamos realmente ya en nuestros temas de tensión superficial, pues digamos un estándar sobre los materiales filtrantes y con ello les damos los criterios actuales, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, para filtros hidrofóbicos también podríamos utilizar una mezcla que es alcohol isopropílico agua, ¿listo? 60-40 o 70-30, ¿listo? Y de qué va a depender también de los materiales y de algunos fabricantes o casas de fabricantes y la intrusión de agua que también la podemos hacer para los hidrofóbicos en el caso de que no quisamos o no queramos utilizar los agentes de la mezcla IPA y podemos utilizar también agua grado farmacéutico, ¿no? De las clasificaciones diosdeionizada, WFI, PW, ¿de qué va a depender? Pues realmente que tengamos un equipo para poder hacer intrusión de agua, porque si no, pues tendríamos que pues hacer la mezcla para poder hacer el proceso, ¿no? Si lo queremos hacer en casos manuales. Entonces, el principio básico de la prueba de integridad requiere que hagamos una aumentación. Siempre en todos los procesos va a requerir una aumentación. ¿Y por qué sale o qué pasa si aumentáramos con el producto, ¿no? Porque normalmente el estándar es agua. Pues, pero en el proceso normalmente tenemos producto. Entonces, aquí entra el concepto o el famoso concepto de la tensión superficial. ¿Qué es esto realmente y qué influye si hago la aumentación con agua o con producto? Pues les voy a poner aquí un ejemplo. Normalmente aquí tenemos un insecto con sus paticas y ustedes van a ver aquí que más o menos esta es como si fuera nuestra membrana humectada actualmente, ¿no? Entonces, el efecto de la tensión superficial es lo que logramos ver aquí del insecto al posar sus paticas sobre el agua, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo y este vasito de agua, si quieren lo vamos a pasar a un vasito de agua, ¿listo? Y dentro de ese vasito de agua, pues normalmente logramos el efecto así sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa si reemplazamos el agua por un hielo? ¿Listo? Vamos a poner un hielo. Entonces lo van a imaginar. ¿Será que logramos el mismo efecto del insecto en las paticas sobre el hielo? No lo logramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el agente humectante está muy frío, pues no vamos a generar el efecto que queremos porque la tensión superficial va a ser diferente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner una planchita y vamos a empezar a calentar esto a punto de ebullición. Cuando llegamos a punto de ebullición, ¿qué puede pasar con el mosquito? La tensión superficial, es decir, si el agua está caliente o el producto está caliente, pues el mosquito fácilmente llega y se hunde, ¿no? O va al fondo. Eso quiere decir que no vamos a lograr o vamos a vencer la tensión superficial muy rápido y con ello, pues el efecto va a cambiar. Entonces, esto se traduce en que la tensión superficial, pues realmente es la propiedad que tiene todos los líquidos para resistir esa fuerza externa realmente que le estamos sometiendo en una prueba de integridad. Entonces, lo que hacemos inicialmente al aumentar es llenar nuestros poritos con agua, ¿listo? O con producto en el caso de que lo hicieran con producto, pero dependiendo del producto y dependiendo de esos agentes que tenga el producto, ya sean detergentes, tensoactivos, ¿no? Agentes espumantes, pues el efecto de la tensión superficial va a cambiar y pues normalmente por ejemplo, va a disminuir con el aumento de la temperatura. Entonces, por eso la tensión superficial de cada uno de estos elementos, si vemos, por ejemplo, el agua, se mide en dinas, está en 72.8, pero por ejemplo, si aumentáramos con etanol, pues es 22.9, ¿no? Entonces, por eso, aumentar con producto, hacer la aumentación con producto y no con agua, pues va a requerir que nosotros por lo menos podamos hacer o determinar el valor de pruebas de integridad con ese producto
y bajo normalmente la PDA 26, que es donde está el estándar realmente para poder hacer esta prueba y definir cuál sería el criterio de la prueba de integridad, ¿no? Entonces puede ser para mi burbuja o para mi flujo difusivo, pero yo lo podría determinar y para ello, pues simplemente definir el valor para esa aumentación, ¿no? Entonces, dependiendo de con qué aumente yo, pues voy a tener un criterio diferente. Entonces, por eso normalmente siempre se recomienda, si no tienen criterios normalmente validados para producto, pues lo ideal es que sigan utilizando agua o en su caso, pues normalmente el alcohol isopropílico, el IPA, listo, para poder hacer la mezcla y pues con ello liberar las pruebas. Entonces, más o menos, la tensión superficial es el concepto que está tras las pruebas de integridad y con ello pues entramos a los principios, ¿no? Entonces normalmente la prueba de burbuja, el filtro se humedece normalmente, listo, lo que hacemos es al inicio humedecemos la membrana, llenamos los poritos de agua y normalmente en la fuente de presión que utilizamos aire comprimido a nitrógeno, lo que buscamos es vencer esa tensión superficial, es decir, generar este fenómeno que estamos viendo actualmente en este proceso y al final pues normalmente buscar un flujo abierto que es donde realmente al principio va a pasar por el poro más grande, pero después pues ya vamos a ver el rosario de burbujas cuando hacemos punto de burbuja, ¿no? ¿Qué pasa normalmente cuando hacemos la comparación entre punto de burbuja y flujo difusivo? El punto de burbuja normalmente lo vamos a ver que es un flujo abierto al final del proceso, es decir que por eso establecemos que es mínimo tanto porque hay un punto de quiebre y empieza a fluir realmente este proceso. Pero cuando hacemos, por ejemplo, difusión, ¿listo? En la difusión la diferencia es que también vamos a hacer un incremento de presión, pero normalmente esta presión la hacemos en el 70-80% del punto de burbuja. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo una membrana con un valor, no sé, de 46 psi, la difusión siempre se va a hacer abajo de esa presión. ¿Por qué? Porque no buscamos vencer la tensión superficial, sino buscamos mantener la presión en un tiempo definido, ¿no? Entonces, la diferencia acá es que no vamos a desplazar completamente el proceso, sino que buscamos simplemente mantener una presión y con ello, pues, establecer si hay una diferencia realmente entre los valores iniciales y finales con los que arranca esta prueba. Entonces, normalmente si vemos el flujo de gas y el tema normalmente de la presión, pues vamos a ver acá que realmente hay un punto en el que el flujo difusivo siempre se va a medir por debajo del punto de burbuja y cuando es punto de burbuja, ¡pum!, vamos a ver un flujo abierto al final del proceso, ¿no? Entonces la diferencia entre estos dos pues realmente radica en temas de tiempos, por ejemplo, las presiones de filtración en las cuales trabajamos, si va a haber una diferencia si trabajamos con gas, aire comprimido o nitrógeno, por ejemplo, en difusión. ¿Por qué? Porque se ve implicado la solubilidad del gas con pues este método alternativo y pues normalmente esos son como los más comunes para usar dentro de los procesos de filtrabilidad, ¿no? De integridad. Entonces, ¿dónde se obtiene la especificación de la prueba de integridad? Pues normalmente después de la validación que nosotros realizamos, pues vamos a tener un certificado, una ficha técnica o una guía de validación de nuestro filtro y allí pues vamos a encontrar nuestros valores tanto de máximos de difusión y pues mínimos para puntos de burbuja en el caso de que requiramos para puntos de burbuja, ¿no? Entonces actualmente pues ahí están especificados cada uno de los parámetros para los cuales correr la prueba, en el caso de que tengamos equipos automáticos, a qué tiempo, a qué presión y pues cuál es el valor esperado para la especificación de la prueba de integridad. Entonces, para arrancar el otro proceso, pues vamos a ver un poco de antecedentes de la manufactura de los medicamentos estériles, ¿no? Y qué está pasando realmente en el mundo. Entonces, normalmente pues estamos en un mundo de tendencias en el mercado farmacéutico y todos nos preguntaremos, pero si esto era informe 32, era informe 45, ¿por qué estamos avanzando tan rápido, no? ¿Qué está pasando actualmente? Pues normalmente hay consecuencias ya trágicas en el mundo en cuanto a productos contaminados, productos que han tenido, digamos que unas advertencias, unos prejuicios sobre la salud de los pacientes y pues por eso salen las famosas alertas sanitarias en todo el mundo, ¿no? Entonces aquí cuando empiezan a haber, por ejemplo, intercambios de mercados, sobre todo en nuestros países que nos gusta intercambiar o vender muchísimo y buscar este intercambio en cuanto a vender a otros países y llegar a otros mercados, pues resulta que dentro de esto pues
tiene que haber una homologación, una estandarización de criterios para lograrlo, ¿no? Y dentro de esto, pues digamos que cada uno de los países, por lo menos lo que vemos acá son las autoridades nacionales de referencia regional nivel 4, ¿no? Certificadas por la Organización Panamericana de la Salud, y esto funciona como un plan de gobierno, lo llamo yo. Nuevamente, el plan de gobierno, cuando sube un presidente, pues tiene un tiempo de periodicidad en su mandato y pues tiene unos propósitos totales, ¿no? Entonces, normalmente las entidades regulatorias también funcionan de esta manera, funcionan de una manera que tienen que buscar intercambios comerciales dentro de ellos, estandarizar normatividad, y por eso, pues digamos que muchos de los países están ya globalizándose en un tema de cambiar informes de la OMS, por ejemplo, de 32 y pasar, por ejemplo, a 45 en estériles, y dar unos tiempos de transitoriedad en cuanto a los requerimientos regulatorios, ¿no? Basados en esto, pues realmente empiezan las exigencias y empieza a hablarse de una perspectiva regulatoria en cuanto a los cumplimientos. Por ejemplo, podemos ver que entre integridad de datos ya empezó a hablarse muchísimo, cuando realmente hace muy pocos años pues no se hablaba mucho, ¿no? Entonces, principalmente, por lo menos las entidades regulatorias están hablando muchísimo de requerimientos regulatorios en cuanto a integridad de datos en ensayos de integridad, y si vemos un poquito los enfoques que tiene FDA sobre las cartas de advertencia que llaman las famosas no conformidades 483, ¿listo? Que son realmente, han tenido una tendencia realmente a la alza, es decir, más no conformidades generándose por este tema de integridad de datos sobre pruebas de integridad, ¿no? Entonces, si hay unos requerimientos ya, unos estándares, ¿no? Mientras llegan a cada país, pues digamos que los pioneros y los que quieren ir buscando y fortaleciendo sus sistemas de gestión internos, pues la idea es que puedan contar con normatividad para que fácilmente puedan ver, ¿no? Cómo está esta tendencia y cómo llegar a otros mercados sin necesidad de que sean, pues, digamos que les digan no de una, sino que puedan tener como su eficiencia. Entonces, viendo esta parte y viendo también un tema de gestión de riesgos de la calidad, pues, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es hacer un poco más exigentes, un poco de revisar los riesgos de calidad, y pues algunos hechos concretos están definidos, por ejemplo, en un enfoque principal que está teniendo ahorita la industria, y es el análisis de riesgos, ¿no? Y es buscar que esa evaluación, el control, la comunicación y la revisión de la gestión de riesgos de todo el producto en el ciclo de vida completo, ¿no? Entonces, basados en esto, pues realmente se están implementando realmente mantener la seguridad del paciente, incrementar realmente el tema del análisis para poder ver realmente que estos procesos, y pues normalmente la prueba de integridad, que es un paso casi esencial en la liberación de productos farmacéuticos, sobre todo cuando se filtran por punto 22, pues se valore y se tenga en cuenta, ¿no? Entonces, normalmente la palabra riesgo, por ejemplo, basados en el anexo 1 que está preliminar o versión preliminar desde febrero de este año, vemos que se nombra 101 veces la palabra riesgo, ¿no? Y cuando vamos un poquito más allá a ver ese riesgo en dónde impacta, pues vamos a ver que las pruebas de integridad están nombradas dentro de este anexo 1, y están hablando de que los procesos, los equipos, las instalaciones y esas actividades de fabricación pues deben gestionarse bajo un análisis de gestión de riesgos que proporcione realmente un medio proactivo de identificación, evaluación científica y el control de riesgos de la calidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Realmente las pruebas de integridad pueden haber pruebas que sean falsas, ¿no? O falsas positivas o falsas negativas. Y dentro de esto, pues realmente el riesgo más grande que puede tener es el riesgo, uno, al paciente, si no lo detectamos, por ejemplo, en la prueba de los 14 días de esterilidad, o realmente generar una desviación muy costosa, ¿listo? Y riesgos de escasez de medicamentos en el caso de que necesitamos, pues, sacarlo al mercado rápidamente. Entonces, realmente ajustados al nuevo anexo 1, que realmente ha sido revisado por la EMA, revisado por la FDA, Unión Europea, ¿no? La OMS y las PITS, pues normalmente casi busca aplicarse a todo el mundo en esta integración del estándar regulatorio, y dentro de ello, pues, los nuevos estándares, ¿no? Entonces, normalmente, pues, bajo esto, pues, están los nuevos diseños y los nuevos procesos de integridad, y que se buscan, ojalá, pues, den cumplimiento realmente y que apoyen a los procesos, ¿no? Entonces, dentro de las referencias, o lo que podemos tocar un poquito basándonos en esos antecedentes, es comprender o ver qué mínimas referencias debería yo tener en cuenta para
hablar de filtración y sobre todo en procesos pues de medicamentos, ¿no? Entonces la filtración normalmente de procesos pues va a tener el anexo 1 de la EMA, listo, con unos requerimientos básicos de BPM y pues normalmente de análisis de riesgos. Vamos a tener la ICHQ9, listo, que normalmente nos va a hablar de todos los gestión de riesgos de calidad a nivel general. Podemos tener también la guía de procesamiento aséptica interna de cada país o basados también en FDA para las buenas prácticas o la certificación de buenas prácticas en los laboratorios y pues aquí coger los requerimientos mínimos que me van a pedir a mí para certificar dentro de cada uno del país donde estemos ubicados, ¿no? Una que le recomiendo muchísimo, la ISO 13408-2, ¿no? Realmente esta guía es muy buena, realmente trata requerimientos generales de filtración, pruebas de integridad, ¿no? Algunas pruebas de validación cuando requieren validar sus procesos y otros. Entonces, pues aquí sobre diseños y demás, creo que podemos hablar un poco. El reporte 26 y 40 de la PDA, el 26 específico para la filtración de líquidos, el 40 para la pues toda la parte de gases y venteos, ¿no? De todas las pruebas que le aplican, qué debemos hacerle, cómo liberar las pruebas de integridad. Y pues dentro de los filtros que utilicemos grado esterilizante, pues vamos a tener la ACTM normalmente para reto bacteriano 838, ¿no? Entonces, bueno, ya para entrar al comparativo, ahora sí, de la normatividad y ver esos requerimientos regulatorios, pues vamos a hablar un poquito de cuáles son las formas verbales de ver la norma y pues no dejarlas al criterio de quien la lee, ¿no? Entonces, normalmente dentro de esto existe el debe, ¿no? Sobre todo en un requerimiento regulatorio, el debe indica ¿qué? El cumplimiento de un requisito. Si no lo cumplo, pues realmente me va a generar una no conformidad dentro de mi proceso y pues unas acciones correctivas que debo tener, ¿no? El debería, normalmente en una norma, indica una recomendación, ¿no? Entonces, normalmente si nos sentamos a ver esto con un auditor realmente de procesos, pues vamos a ver que el debe y el debería debe tener una diferencia, ¿no? Dentro de este proceso, porque si no, pues realmente es muy difícil cumplir todos estos debería, ¿no? Entonces, sí es muy bueno que estos debería, pues por lo menos los que vamos a ver hoy, los podamos revisar por análisis de riesgos para poder tomar la decisión de si o adopto yo como laboratorio esa recomendación o no. Y entrar con los puede, que normalmente los puede los encuentran en las guías, e indica la posibilidad o capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, dentro de los análisis o los cumplimientos regulatorios que tienen las entidades regulatorias, pues vamos a hablar algo de mayor, menor o crítico, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues hablar de análisis de riesgos. Entonces, normalmente un proceso cuando es crítico, pues tiene un impacto muy alto sobre la calidad del producto y puede poner en riesgo pues la seguridad de los consumidores del mismo, ¿no? El mayor, pues normalmente va a tener un impacto medio sobre la calidad del producto y la seguridad de los pacientes y el menor pues va a tener un impacto muy bajo, realmente no tiene ningún impacto y pues nos permite trabajar. Sobre todo en integridad y sobre todo en las pruebas de filtración, pues vamos a ver que todo tiene un impacto crítico. ¿Por qué? Porque realmente todo va a recaer sobre la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, la gran mayoría de todos estos procesos de integridad y demás, pues van a tener criterios realmente muy críticos sobre el proceso y son los primeros revisados por nuestras entidades regulatorias. Entonces, la idea es que podamos revisar todos esos aspectos regulatorios para ver cómo se les da el cumplimiento, ¿no? Entonces, dentro del resumen general de lo que tenemos para hoy, pues vamos a ver que realmente dentro de la filtración o cuando piden, por ejemplo, filtración aséptica, vamos a ver que los tamaños de poros específicos pues van a ser 0.2 o menos, ¿no? Y tienen que ser filtros grado esterilizantes pues comprobados con microorganismos, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Normalmente yo debo tener un reto bacteriano ya realmente por fabricante en la selección de material filtrante y pues normalmente esto va a ser seteado 10 a la 7 por centímetro cuadrado de área efectiva, ¿no? Esto lo realizaríamos así. ¿Qué otros requerimientos vamos a tener aquí como a nivel general, teniendo en cuenta pues el anexo 1 y pues buenas prácticas en cuanto a BPM, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que los filtros deben seleccionarse de acuerdo a su compatibilidad con el producto y las características del proceso como cuáles: el volumen de filtrado, el rango de flujo, la presión diferencial, temperatura y características químicas del proceso, ¿no? Ya vimos que tienen un impacto grande sobre la prueba de integridad y por ello pues deben hacerse una selección de estos materiales antes de ponerlos en proceso y pues lo ideal es que estos filtros empleados en la producción o el envase primario de los productos deben ser materiales que no liberen fibras o cuerpos extraños, ¿no? Entonces dentro de esto pues normalmente
precisamente para lograr este cumplimiento que hacemos. Podemos hacer una selección de filtros, podemos apoyar con pruebas de filtrabilidad desde por la parte de Sartorius por lo menos, o con especialistas de filtración, que podamos hacer esta parte más fácil para su proceso y con ello pues simplemente determinar los efectos que puede tener el producto sobre el material filtrante antes de que llegue a producción, ¿no? Entonces por lo menos hacer rendimiento, capacidad y con ello pues simplemente seguir unas pautas actuales entre lo que especifica la 13408 y la PDA. Y por otro lado, pues vamos a tener que los materiales de construcción de los filtros, al igual que los materiales de construcción de transferencia de todo, pues pueden asegurar que no sean que aditivos, absorbivos o de sustancias, ¿no? Esto ya viene desde el informe 32, si lo veíamos un poquito, y esto se refiere pues a una documentación y validación que simplemente debe estar especificada desde unos requisitos de guía de validación y unas pruebas de reto bacteriano, lixiviables, extractables y demás, que de las pautas actuales para el seguimiento pues van a estar en la PDA 26, ¿no? Entonces mínimo, pues esto es lo básico para la selección del filtro. Ya cuando lo tenemos, pues simplemente vamos a hacer las pruebas de integridad y vamos a ver cómo se comparan un poquito las normativas en cuanto a los países y las tendencias que están teniendo, ¿no? Entonces vamos a tener inicialmente en este lado lo que es resolución INVIMA con la 1160, ¿no? Que estaba ratificada desde el 2016 en Colombia. Listo, vamos a tener aquí la disposición de este reporte en ANMAT en Argentina, ¿no? Del 2018, vamos a tener la NON 059 con COPEFIS en México y pues vamos a ver que las pruebas de integridad, por lo menos en Colombia, nos dicen que actualmente la integridad del filtro de esterilización pues debe ser verificada antes de su uso y debe ser confirmada inmediatamente después de su uso por un método apropiado como punto de burbuja, flujo difusivo o presión sostenida, ¿no? En ANMAT pues actualmente dice que también debe hacerse antes de su utilización y debe confirmarse inmediatamente después de su uso y también pues puede utilizar punto de burbuja, flujo difusivo o presión sostenida. Y COPEFIS pues dice que debe realizarse una prueba de integridad de los filtros antes y después, es decir que el requerimiento en todas es estándar y debe hacerse antes y después de su utilización en el proceso, ¿no? ¿Qué nos dice Perú? Comparando también con los anteriores y comparando el anexo 1, ¿no? En DIGEMIT, en Perú, nos dice que debemos controlar la prueba de integridad por un método apropiado, punto de burbuja, normalmente, inmediatamente después de cada uso. También es recomendable pues verificar el filtro de manera antes de uso. ¿Este recomendable qué es? Es un debería. Simplemente pues si yo hago mi análisis de riesgos, pues yo prefiero arrancar mi proceso sabiendo que arranqué con un filtro pues que cumple una prueba de integridad para pues no someter el proceso a un riesgo, ¿no? Entonces más o menos si tú lo analizas, pues irías inicio y final y pues Perú nos indica también que los métodos seleccionados para realizar la prueba de integridad y los criterios de aceptación, es decir, cómo libero yo mi prueba de integridad, deben ser ¿qué? Validados y se deben correlacionar con la detección de retos microbiológicos, ¿no? Entonces, realmente si los miramos, pues el estándar está más altico en Perú versus otros requerimientos, pero pues lo ideal es que la selección siempre se tenga que hacer bajo esto y pues que la prueba de integridad sí pueda validarse, sobre todo cuando pues estos criterios de aceptación se hacen con producto, ¿no? El anexo 1 pues, nos indica que la prueba de integridad del filtro ensamblado y esterilizado. Uy, entonces aquí el antes ya no se define como tan antes, porque antes puede ser ¿dónde? Cuando llegó de la caja, antes de que lo esterilicé, en línea esterilizado, ¿no? Entonces el antes puede ser un antes que define el usuario, pero por lo menos acá sí ya nos define un antes, y el antes está filtro ensamblado y esterilizado debe verificarse antes de su uso. En caso de daño, su pérdida de integridad causado durante el proceso se debe verificar mediante una prueba en línea, inmediatamente terminado el uso mediante un método apropiado, ¿no? Punto de burbuja, flujo difusivo, presión sostenida. Entonces aquí ya hay un tema de que podamos hacer la prueba de integridad casi en línea, ¿no? Entonces sí hay un detalle importante ahí, pues que hay que revisar dentro de los requerimientos regulatorios, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener algunas opciones. Podemos tener opciones tanto manuales o automáticas para poder hacer la prueba de integridad. Y si hablamos de sistemas de validación, que ya estamos hablando, por ejemplo, de estándares o el estado validado de los procesos de validación, validación de procesos, ¿no? Y todos estos temas de llenado aséptico y finales, pues realmente hay unos riesgos asociados entre hacer manual y automáticas. Veamos un poquito qué pasa. Si hacemos una prueba manual, realmente
de nuestras pruebas de integridad, que todavía son permitidas por algunas entidades regulatorias, pues normalmente vamos a ver que los beneficios cuáles son, que es adecuado para filtros de área pequeña, se realiza, es muy fácil de realizar, realmente no necesito sino mi instrumento de presión, mi sistema de prueba y realmente pues una presión para ejercer el sistema a nivel general, ¿no? Y pues no requiere mayores inversiones en cuanto a tener equipos automáticos. ¿Cuáles son los riesgos realmente de hacer pruebas manuales? Pues realmente son menos sensibles para filtros de gran área debido a que a la interferencia con la difusión, porque entre más área pues vamos a tener unos riesgos asociados aquí, ¿no? Y pues los resultados son muy subjetivos. Si miramos pues realmente quién toma la decisión de que pase la prueba de integridad o no, pues realmente casi todos nuestros operadores que están en planta, ¿no? Entonces el grado en el que aumenta la presión pues va a tener un efecto realmente sobre la prueba de integridad, la geometría del portafiltro a la salida, ¿no? Si es más grande, si es más chica, las dimensiones de la manguera, ¿no? Entonces si la manguera de salida es más grande o más pequeña, las dimensiones, y pues que realmente es una interpretación de operadores, ¿no? Entonces algunos riesgos asociados, pues realmente todo esto lo mitigamos realmente teniendo equipos automatizados y pues realmente mitigando estos riesgos del método manual y que si los vemos, pues algunas tendencias regulatorias sí ya tienen como requerimientos, pues por lo menos que las pruebas de integridad que liberan producto, por lo menos se hagan automáticas versus lo que tenemos en temas manuales para poder hacer más fácil procesos de validación y por lo menos fácil la validación de filtraciones en proceso, ¿no? Entonces sí es bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué más vamos a ver acá? Pues por lo menos el anexo 1, si seguimos revisando los requerimientos regulatorios, nos va a exigir o dice que deberían existir, es decir, una recomendación de que existan métodos de prueba escritos. Normalmente la gran mayoría tenemos un procedimiento interno, ¿no? Pero ¿qué es lo bueno que debe tener el procedimiento? Que debe incluir criterios de aceptación, procedimientos de investigación de fallas y condiciones justificadas bajo las cuales puedo repetir la prueba de integridad. ¿Cuántas veces repetir la prueba? Es importante saberlo, ¿no? Y normalmente los resultados de las pruebas de integridad, incluidas las fallidas y repetidas, deben incluirse en el registro de lote. Es decir, ¿cómo hace un auditor para darse cuenta que estamos repitiendo pruebas de integridad, ¿no? Entonces, sí es bueno, pues por lo menos ya cuando empiezan a tener este requerimiento por el anexo 1, pues ya aquí entran los equipos automáticos donde vamos a tener un audit trail, ¿sí? Donde podemos revisar fácilmente un bar record y compararlo pues con lo que se ha hecho en el instrumento y fácilmente detectar si se están o no repitiendo pruebas y cuántas veces, ¿no? Entonces esto puede ser relacionarlo con el procedimiento y pues la idea es que podamos ver más o menos qué pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué fallan las pruebas de integridad? ¿Qué deberíamos hacer o qué podríamos tener en cuenta para revisar este tema de las fallas, ¿no? Entonces, cuando falla una prueba de integridad, pues el riesgo realmente es la contaminación microbiológica, ¿no? Entonces, podemos tener acá que la prueba se puede hacer al inicio o al final. ¿Y qué va a pasar? Normalmente al inicio, ¿qué puede hacer que falle la integridad? Si yo esterilizo incorrectamente mi filtro, por ejemplo, sufre un pico de presión o temperatura que afecte la membrana, pues va a hacer que la prueba falle, ¿no? Que realmente no mete bien los poros de mi membrana o lo haga pues realmente con muy poca agua o con muy poco producto, pues va a hacer que falle realmente el proceso, lo haga muy poco en presión, la presión inadecuada con la que haga la prueba y el ensamble incorrecto, ¿no? Y si vemos, pues al final se replican exactamente las mismas. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente estas son como las fallas más comunes de por qué fallan las pruebas de integridad y pues las que tienen que tenerse en cuenta para poder detallar este proceso, ¿no? Entonces, lo ideal es que cuando no cumplen, pues yo tengo que hacer una calificación de mis operadores en estos aspectos fundamentales, entrar en un entrenamiento y una capacitación y con ello llegar a un procedimiento validado de pruebas de integridad que nos permitan pues tener por lo menos acciones para cada uno de estos aspectos y pues, por lo menos garantizar que las pruebas de integridad se realizan bajo un método estandarizado dentro pues de los procesos productivos, ¿no? Entonces, normalmente, si quisiéramos ver o cuántas veces podemos repetir la prueba de integridad, pues ustedes van a ver que en la PDA 26, si la consultan, hay unos métodos actuales para poderlo repetir. ¿Y qué nos dice esto? Normalmente yo debería verificar la instalación de mi sistema, ¿listo? Asegurar el ensamble del tren de filtración funcione correctamente, por ejemplo. Yo tendría que verificar que mi equipo de prueba, si estoy utilizando un equipo, ha sido calibrado, normalmente está vigente, ¿no? Pues por lo menos asegurar primero que no hay fugas en el sistema, que se ha colocado el filtro pues correcto del proceso y asegurar la temperatura se ha mantenido durante un rango específico de la prueba, ¿no? Entonces ya sabemos que la temperatura puede afectar la tensión superficial y por ello puede recaer en que no cumpla la prueba de integridad. Si yo verifico todo esto y cumple, pues me iría a verificar los parámetros de la prueba. Entonces, ¿qué hago?
confirmo realmente que la prueba de integridad he seleccionado la correcta, por ejemplo, en mi instrumento, si era burbuja, si era flujo difusivo, cuál era la que estaba haciendo, qué producto, ¿no? Asegurar que se utilicen los parámetros correctos, es decir, pues revisemos la ficha técnica, sí utilicé el criterio que era para liberar la prueba de integridad o estoy utilizando un criterio que no cumple actualmente y pues asegurar el correcto líquido de aumentación, ¿no? Y el procedimiento. Entonces normalmente, pues es que para este producto se hace con agua o para este no es afín al agua, entonces simplemente tengo que hacerlo, por ejemplo, con alcohol isopropílico agua o debo hacer una prueba diferente, ¿no? Entonces, si yo reviso todo esto, cuando falla una prueba de integridad, lo que podría hacer aquí en este caso es reaumentar el filtro nuevamente y repetir la prueba, ¿no? Y nos vamos a un árbol de decisión de definir pasa o no pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si pasa, pues simplemente yo imprimo mi ticket o pues digo que mi filtro está íntegro, pero si no pasa, lo que podríamos hacer es incrementar, por ejemplo, el volumen de lavado. Entonces, inicialmente yo utilicé, por ejemplo, 5 litros de agua, listo, para un cartucho de 10 pulgadas, pues aquí lo que haríamos es aumentar por lo menos el volumen con el cual vamos a hacer esta aumentación y quizás darle un tiempo más a una presión mayor, ¿listo? Esto podemos hacerlo y con ello, pues simplemente volver a repetir la prueba, revisar un poquito pasa o no pasa, ¿no? Aplicaríamos retropresión o presión inversa cuando utilizamos quizás algunos otros filtros que lo permitan y en este caso pues si pasara imprimo mi filtro íntegro, si no pasa pues lo que voy a hacer acá es consultar con mi fabricante con qué podría lavar el filtro, listo, con otro líquido que fuera de baja tensión superficial, ojalá para mejorar la aumentación y pues repetir ya la prueba de integridad con estos parámetros apropiados para el líquido de aumentación, ¿no? Si definitivamente ya con este o cambiando, reemplazando esta prueba realmente o este líquido de aumentación no pasa, pues simplemente decimos no pasa y simplemente lo que haríamos es consultar con nuestros fabricantes pues realmente qué es lo que está sucediendo realmente con el filtro. Entonces, ¿cuántas veces podría repetir yo mi prueba de integridad o documentar que puedo repetir una prueba de integridad? Pues más o menos alrededor de las 3 veces. Ya con esto pues podría decir que hay algo que está fallando y pues ya poder definir cómo seguiría, ¿no? Entonces, este es el principio fundamental. Normalmente hay otra parte en la norma que especifica utilizar filtros doble capa o segunda filtración. ¿Qué es esto? Realmente es un debería o es aconsejable que podamos utilizar, por ejemplo, 2 filtros esterilizantes para utilizar en el proceso y normalmente que este esté ubicado lo más cerca posible al punto de llenado final, ¿no? Entonces, normalmente si miramos, pues Colombia solicita sí, Perú también está en la misma, pues digamos, requerimiento regulatorio, diciendo que sería aconsejable pues utilizar filtros doble capa o efectuar segunda filtración y pues normalmente que esa filtración debe estar lo más cerca posible, entendiéndose esto como distancia y tiempo, ¿no? Porque aquí se define más o menos qué es lo más cerca, ¿listo? Entonces, normalmente en tiempo y distancia lo define. Y pues vamos a ver que, por ejemplo, Argentina también dice que es recomendable realizar una segunda filtración por medio de otro filtro esterilizado, ¿listo? O de retención microbiológica, lo más cerca ubicado al punto de llenado. Y lo mismo, pues, aconseja el anexo 1 de la EMA, ¿no? Entonces, normalmente, si vemos un poquito, pues, los términos, ¿qué es poder hacer una filtración en serie o segunda capa, ¿no? Entonces, normalmente una filtración en serie, definida por la PDA, es una filtración a través de 2 o más filtros del mismo poro o gradiente de disminución, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Normalmente, si yo tuviera un sistema de filtración que va a tener mi tanque de soluciones, un prefiltro y un filtro final, ¿no? Entonces, normalmente aquí, esto es una filtración en serie, pero si queremos una filtración redundante, por ejemplo, pues vamos a tener un tipo de filtración en serie donde se usa un segundo filtro de esterilización como respaldo en que falle la prueba de integridad del primero. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi filtro realmente pues va a entrar en otro filtro de punto 2, mi filtro primario va a ser este que tengo acá, el más cerca a mi área de llenado y voy a tener, por ejemplo, un filtro que va a entrar como un filtro redundante, ¿no? Entonces, en estos casos, pues lo ideal es que reduzcamos la posibilidad de que exista una contaminación a partir de análisis de riesgos. ¿Cómo funciona esto? Pues es una matemática de probabilidad. Normalmente un filtro, que ya vimos que es de grado de esterilización, pues viene seteado normalmente con un microorganismo de 10 a la 7, ¿verdad? Si tenemos 10 a la 7 y la probabilidad de que un producto estéril salga es 10 a la 6, pues realmente la probabilidad de aquí, con un solo filtro matemáticamente, es que salga 1 en 1.000.000, ¿verdad? Pero si yo pongo un segundo filtro redundante, ¿qué va a pasar acá? Normalmente este segundo filtro pues va a empezar a aumentar la matemática, porque yo ya tengo 10 a la 7 del primer filtro,
10 a la 7 del segundo filtro redundante, menos 10 a la 6, que es la probabilidad estadística de que exista la parte de esterilidad, pues va a dar 10 a la 8, ¿no? Entonces eso quiere decir que aumenta realmente pues los procesos y realmente le va a dar un beneficio realmente al proceso de que no exista una contaminación por filtración, ¿no? Entonces en estos casos, ¿qué pasa con la prueba de integridad? Lo que va a pasar acá realmente es que va a suceder un modelo de que podemos hacer, o cuando existe una filtración en serie, ¿listo? Normalmente una filtración seguida de una filtración posterior es un requerimiento del proceso, se considera un tren de filtración y solamente tengo que hacerle prueba de integridad a quienes, antes de uso y después de uso, a los filtros grado esterilizante, es decir, al filtro de punto 22, ¿listo? O en caso de que dañe el filtro o al final. Entonces ese sería como el requerimiento cuando utilizamos filtros realmente en serie. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos sistemas redundantes? En el caso de que ustedes quieran usar sistemas redundantes. Los sistemas redundantes dicen realmente que el filtro adicional no requiere prueba de integridad posterior, es decir, a menos de que el filtro de esterilización primario falle. Es decir, que yo tendría que hacer al inicio prueba de integridad de mis dos filtros de punto 22, así como están ubicaditos acá, les hago prueba aquí, le hago prueba aquí, y al segundo, pues simplemente al final, solamente le haría pues al filtro adicional y pues no requeriría hacerle prueba al otro, ¿no? Entonces, pues por ahí podría ahorrarme una prueba de integridad. En caso de que fallaran, pues sí tendría que hacerle a los dos, ¿listo? Y ya garantizar esto pues realmente con el análisis. Y pues lo ideal es que yo pueda tomar, por ejemplo, muestras de carga microbiológica antes del primer filtro y del filtro de esterilización, ¿no? Entonces, normalmente, pues, estos sistemas de muestras pues deben diseñarse de manera que no introduzcan contaminación, porque pues se va a hacer casi una apertura aquí en esta partecita. Entonces, más o menos eso es lo que tendríamos en pruebas de integridad, en el caso de que utilizáramos filtros, grado redundante o sistemas redundantes, en el caso de utilizar dos filtros, ¿no? En cuanto a los gases, ¿qué decimos en cuanto a los gases? Pues normalmente el tema de los gases es que en Colombia, por lo menos dice que cualquier gas que se utilice para purgar una solución o reducir el espacio de cabeza del producto debe pasar a través de un filtro grado esterilizante, ¿no? Y la esterilidad pues debe ser demostrada y monitoreada. Entonces decir que pues normalmente debe utilizar filtros punto 22 para este tema. Todos los gases en Perú, por lo menos está que todo gas utilizado durante la fabricación debe filtrarse a través de un filtro grado esterilizante en el punto de uso, y por lo menos en México la solicitud es que cualquier gas también debe pasar a través de un filtro grado esterilización, y en Argentina pues también nos dice o nos recomienda pues que todo debe pasar a través de un filtro de punto 22, y normalmente pues las soluciones acuosas deben recibirse pues en recipientes cerrados herméticamente, y los orificios compensadores de presión pues deben ser protegidos con filtros de venteo, normalmente esterilizadores hidrofóbicos, ¿no? Entonces, en estos casos, pues la prueba de integridad también nos dice que para los gases, sobre todo, la filtración de los gases y venteos, pues debe ser confirmada después de su uso, y a la integridad de otros filtros debe ser confirmada a intervalos apropiados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo filtros normalmente que se utilizan como nitrógeno, además, para bombear o para impulsar producto, ¿no? Para el burbujeo, pues estos debería confirmarlos después de cada uso, y otros filtros, por ejemplo, como en agua o sistemas que tengan de gases o demás, pues la idea es que les establezcan unas frecuencias apropiadas, pues para determinarles que siguen íntegros después del uso, o pues los reusos que les damos, y en caso de que se reusen, ¿no? Debe incrementarse el monitoreo de la integridad de los filtros que involucren condiciones extremas, por ejemplo, la circulación de aire a altas temperaturas, y normalmente pues en Perú se mantiene el mismo requerimiento, que todos estos filtros de gases y venteos pues sea confirmado después de su uso, y pues intervalos apropiados para otros filtros en proceso, ¿no? Argentina también mantiene el mismo requerimiento, dice que pues después de cada utilización debe hacerse la prueba de integridad, y normalmente pues incrementarse en el caso que utilicemos pues temperaturas extremas, y pues la EMA sigue manteniendo el mismo requerimiento, deben hacerse pruebas después de su uso, los filtros de gases, ¿no? Y normalmente pues debe otros confirmarse y registrarse a intervalos apropiados, ¿no? Y pues así, aquí sí nos hace una salvedad y una recomendación, y es que las pruebas de filtración de gases es importante evitar el humedecimiento involuntario, ¿no? Del filtro de prueba, ¿listo? Y esto pues se hace realmente con filtros hidrofóbicos, o para no intervenir en el proceso. Entonces, más o menos, pues estos son como los requerimientos a nivel general dentro de los procesos. Pues, realmente, después entramos a un tema de integridad de datos. ¿Por qué la integridad de datos en temas de pruebas de integridad? Realmente lo que está pasando acá es un tema de que realmente son
procesos que liberan o hacen parte de la liberación del medicamento antes de la prueba de esterilidad y por ello pues empiezan a ser más críticos en los procesos, ¿no? Entonces normalmente permiten evitar desviaciones o no conformidades derivadas de la integridad de datos que algunas entidades regulatorias ya tienen en sus miras y normalmente pues no es un tema solamente un problema de tecnología e información, realmente sí hay un riesgo comercial global en cuanto a todo esto y pues realmente lo que buscamos acá es la seguridad del paciente, ¿no? Entonces si uno de estos filtros llegara a fallar el proceso, realmente pues es bastante grave que llegue a salir al mercado y pues nos permita, nos tengamos que hacer una recogida de mercado, ¿no? De producto. La integridad pues, de los datos solo se puede alcanzar si se cumple la seguridad de los datos, ¿no? Entonces van de la manito, ambas son hermanitas, la integridad de datos y seguridad de datos hace parte de los procesos de filtración y pues con ello llegamos a un cumplimiento que se llama el famoso CFR21, ¿no? Entonces, ¿qué es el CFR21 parte 11 de una manera resumida en pruebas de integridad, ¿no? Cuando normalmente buscamos obtener equipos, normalmente por ejemplo en tecnologías Sartorius, que hablamos de SartoCheck 5 y 5 Plus, lo que vamos a obtener acá realmente es un cumplimiento en base a qué, aunque podamos tener una administración de datos. ¿Qué es esto? Todos los resultados generados de pruebas de integridad pues realmente puedan ser trazables, puedan almacenarse o grabarse o guardarse para que no se pierdan en el tiempo en cuanto a investigaciones o demás que se requieran. Podemos tener una administración de usuarios, es decir, quién lo hizo, quién realizó este proceso, realmente quién ingresó, quién aprobó, listo, quiénes tienen este control sobre las pruebas y pues tener un tren de auditoría, que esto les gusta mucho a nuestras entidades regulatorias. ¿Por qué? Porque pueden trazar absolutamente todo lo que se ha hecho en cuanto a cambios de fechas, actualizaciones, calibraciones, calificaciones, bueno, procesos de ingreso y demás, ¿no? Entonces, muy bueno, pues estos son los aspectos más relevantes del cumplimiento realmente en CFR 21. Es uno de los puntos más relevantes de los cambios que están habiendo actualmente regulatoriamente y pues realmente la idea es darle cumplimiento en cuanto a qué, a un toque realmente de tener equipos pues que logren este cumplimiento porque no todos en el mercado lo logran, ¿no? Entonces, si hablamos un poquito de integridad de datos ya para cerrar esta fase de los requerimientos regulatorios, pues vamos a ver un poquito de que los fines realmente que establece el CFR 21 realmente en la FDA es poder hacer un tema de integridad, consistencia y precisión de los datos, ¿no? Entonces, lo ideal aquí es que yo pueda hablar algo que se llama el famoso ALCOA. ¿Y qué es esto del ALCOA? Realmente es que yo pueda tener datos muy completos, ¿no? Datos precisos y que sean que atribuibles, es decir, atribuibles a quién lo hizo, quién realizó el proceso, ¿no? ¿Quién hizo este proceso de filtración? ¿Quién hizo la prueba de integridad, ¿no? Que sean legibles, es decir, que yo lo pueda leer, listo, que lo pueda ver actualmente, que esto no es fácil normalmente cuando hacemos manuales, ¿no? Contemporáneos, es decir, cuándo se graba, listo, cuándo realizamos este proceso, original, que no ha sido modificado, que no lo ha sido, digamos que es trazable todavía, que se puede mantener vigente si yo quiero retornar a él, preciso, es decir, que es contextualmente correcto, o sea, es decir, sí cumple con un parámetro actual o con un estándar de cumplimiento versus digamos que el criterio de aceptación que teníamos actualmente y si vamos un poquito a ir más allá de los requerimientos o los cumplimientos que realmente estamos dando actualmente desde la tecnología que trabajamos en Sartorius para todo este tema de los datos, hablamos de un ALCOA Plus que lo que busca es realmente que estos datos, por ejemplo, que están completos, sea un conjunto completo que yo pueda trazar, por ejemplo, para temas de validación, análisis de riesgos, ¿no? Y que le permita, por ejemplo, a procesos de validación en procesos y demás, trazar pruebas de integridad de productos y demás, ¿no? Vamos a tener consistente, ¿listo? Que es contextualmente consistente a los datos, es decir, a los productos, a lo que estamos manejando actualmente, que es duradero, o sea, es decir, que no se borra si lo tienen en papel o que lo pueda almacenar fácilmente por datos o por administración de backup y que esté disponible, es decir, que es fácilmente accesible para revisión en cuanto a que yo lo pueda revisar en línea y demás, ¿no? Entonces, más o menos hacia así nos vamos a integridad de datos, nos vamos al final del proceso de esta capacitación, que la verdad, pues, fue un gusto haber trabajado y pues haberlos escuchado. Espero les haya gustado un poquito. Pues ahora vamos con el tema de la sección de las preguntas. Creo que es bastante tema que podemos acortar aquí, pero bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, David Santiago, por tu participación. Estamos encantados, un honor para nosotros contar con tu conferencia en esta entrega de Pharma Week. Ahora vamos a pasar a dos preguntitas que tenemos para ti. La primera es, ¿cómo se puede sustentar que un filtro hidrofóbico se ha eliminado por completo del IPA usado en la prueba de integridad? Ok, bueno, entonces, con el tema del IPA, ¿listo? ¿Qué pasa acá? Realmente el tema es que, pues normalmente eso se supone que es, pues que se puede, digamos, hidratar en el tema. Entonces lo que va a pasar acá, perdóname, lo que va a pasar acá es que actualmente la eliminación es bien compleja. Primero, porque pues debería haber un enjuague, pero normalmente si lo vas a utilizar para, digamos, para productos que no son o que no son afines al agua, pues realmente aquí entra el inconveniente de mojar el filtro, ¿no? Entonces, normalmente lo que recomendamos acá es un secado, ¿listo? Hay que hacer un secado completo y lo puedes llevar, por ejemplo, a horno y puedes hacer un peso para revisar si volvemos al estándar cero de la eliminación completa, pero pues es un tema ya que si se van más son, las entidades regulatorias abundan un poco más, pues pueden pedir casi trazas del isopropílico y esto pues ya empieza a ser más complejo, ¿no? ¿Qué recomendamos nosotros en estos casos? Realmente utilizar pruebas con intrusión de agua, que realmente es humectar realmente con agua, el agua nunca traspasa el filtro, simplemente es en la parte superficial y lo que vamos a medir es un volumen, un desplazamiento de volumen para poder hacer esto más fácil en proceso, porque realmente aquí debería haber unos temas de secado también cuando los hacemos manuales, ¿no? Entonces sí, pues es un tema complejo de revisarlo. Ok, muchísimas gracias entonces por esa aclaración. Tenemos otra preguntita. ¿Cuál es el criterio para saber si los filtros deben ser cambiados, suponiendo que se mantienen a una presión de 80 psi en los reactores? Ok, bueno, entonces criterios de cambio. Normalmente, si estamos hablando, por ejemplo, de hidrofóbicos o hidrofílicos, normalmente si no permiten reuso, pues ya digamos que el reuso es por un solo lote, pero si permiten reuso, sobre todo en los hidrofóbicos, cuando manejamos gases o venteos, lo que podemos hacer acá son por ciclos de esterilización. Normalmente todos los fabricantes tienen un tema de ciclos de esterilización máximos permitidos en cada filtro, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es revisar la ficha técnica o guías de validación del fabricante y allá automáticamente va a decir, bueno, máximo, por ejemplo, 25 ciclos de esterilización. ¿Yo qué hago? En mi proceso yo reviso, bueno, lo uso cada cuánto, ¿listo? Cada cuánto lo estoy revisando, cada cuánto lo estoy esterilizando, ¿listo? Entonces yo digo, bueno, mira, yo lo utilizo después al finalizar del lote, lo esterilizo y vuelvo y lo esterilizo cuando inicio, entonces realmente pues ahí cuento los ciclos de esterilización y dentro de ellos pues podría entrar un número de definir el criterio. Otra manera es que falle, por ejemplo, la prueba de integridad y dentro de esto, pues lo ideal es no exceder el máximo número de ciclos de esterilización, que por ejemplo 25 me pueden dar, no sé, dependiendo de cada cuánto lo esterilice, 6 meses, ¿listo? Pero si antes de esos 6 meses fallara la prueba de integridad, ese sería el otro criterio para descartar el filtro. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos una preguntita más antes de terminar y es, ¿cuáles son las razones más comunes por la cual se estalla un filtro? Uy, razones comunes por las que se estallan. Entonces, presión excesiva, realmente, entonces normalmente todos los filtros también vienen seteados con una presión máxima de operación. Si uno la excede, pues pueden explotarse sobre todo en temas de cápsulas. ¿Qué más puede pasar acá? Por ejemplo, cuando no se humectan correctamente y seguimos ejerciendo presión para que, digamos que la prueba de integridad de, ¡pum!, aquí también podemos pues generar, digamos, un exceso y con, digamos, el material no aumentado hace que explote fácilmente, sobre todo, por ejemplo, en temas de zip, cuando manejamos clean place en la línea y los esterilizamos y metemos, por ejemplo, cambios bruscos de temperatura con agua fría, aquí tienden a reventar también. Entonces, digamos que esas son como las más principales en cuanto a temas de excesos de presión y cambios de temperatura bruscos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, David Santiago, por tu participación en esta segunda entrega de Pharma Week. Te reiteramos que ha sido un honor tenerte por acá. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a ti. Bueno, a ustedes muchísimas gracias también por la sintonía. Recordarles que este evento ha llegado gracias a nuestros amigos de Farmacia Carol, de Merck Group, de Técnica, especialistas en buenas prácticas, QC 2000 Consultores y PQE Group.
También un punto que le queríamos aclarar a todos los interesados en el certificado, reiteramos que yendo a nuestro perfil de Instagram, @PharmaWeekRD, en la biografía van a encontrar el link para que puedan realizar el pago del certificado y obtener el mismo. Solamente colocar su nombre correcto, asegurarse de colocar su nombre correcto y también especificar el nombre de la capacitación por la que debe ser emitido el certificado. Tener eso bien en cuenta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer para nosotros contar con su sintonía. Gracias a todos los que dijeron sí y nos apoyaron y se conectaron en el día de hoy. La cita es mañana para nuestro gran cierre desde las 9 de la mañana. Tenemos mucho más, otro sorteo de otra Samsung Galaxy Tab y también tenemos 5 conferencias más que les esperan. Mañana a las 9 de la mañana, aquí les esperamos de nuevo. Que pasen buen resto de la noche. Excelente. Única cadena de farmacias con más de 100 sucursales a nivel nacional, 41 sucursales 24 horas y 17 con servicio drive-thru, cercanía y conveniencia a través de Carol App y farmaciacarol.com. Para una experiencia más directa, escríbenos al WhatsApp, llama al centro de contacto o síguenos en nuestras redes sociales. Ofrecemos servicios pick-up y delivery en tus compras, toma de presión y glicemia gratis en todas las sucursales, además de la mayor red de farmacéuticos para garantizar